El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica tiene el agrado de compartir con ustedes el programa de charlas virtuales en habilidades blandas para profesionales en farmacia. Resolución de conflictos. Ok, ya siendo las 6:05, vamos a iniciar la charla del día de hoy. Nuevamente me presento. Tal vez algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de compartir conmigo el año pasado con un ciclo de charlas como estas que estuvimos llevando sobre diferentes áreas de habilidades interpersonales profesionales, que es el término que yo utilizo para habilidades blandas. Considero que habilidades blandas no describe eh, de forma correcta lo que es las relaciones interpersonales y las habilidades y competencias que podemos desarrollar en diferentes áreas en relación con las personas y en particular dentro del ambiente de trabajo. Mi nombre es Alonso Laiza Carrillo, soy bachiller en sociología, licenciado en comportamiento organizacional. Tengo dos maestrías, una en coaching y otra en liderazgo e innovación. Eh, Soy actualmente gestor de proyectos financieros, eh, de implementación de productos de finanzas. Anteriormente, mi experiencia en transnacionales es desde 19 años. Y también he estado involucrado con organizaciones con y sin fines de lucro a nivel de facilitación, principalmente con el tema de certificación en áreas como gestión de proyectos, metodologías ágiles o formas de trabajo ágiles y también, como les mencioné, el compartir y el facilitar el conocimiento de diferentes áreas de las habilidades interpersonales. Yo tengo alrededor de 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia y pues he trabajado en diversos eh, puestos y posiciones. Eh, Previamente tuve mi propia empresa en facilitación y en certificación en áreas tanto técnicas como de liderazgo. Y en este momento, pues como les mencioné anteriormente, me desempeño como director de proyectos, que es el área en el que me estoy especializando en este momento. Una de las particularidades que tiene la gestión de proyectos, y ese fue un tema que compartimos el año pasado, es que la gestión de proyectos no solamente tiene una parte técnica, que es el conocimiento de proyectos, sino la parte de manejo de equipos de trabajo, liderazgo y demás otras áreas, dentro de las que entra la gestión y de la resolución de conflictos. Hoy vamos a hablar un poco sobre los fundamentos de de la resolución de conflictos, que busca la gestión pacífica de las diferencias que siempre van a existir en cualquier grupo o equipo de trabajo que esté conformado por dos o más personas. Entonces, vamos a hacer una introducción del tema, vamos a trabajar durante las próximas 2 horas. Vamos a tener un receso de 20 minutos alrededor de las 6:50, entre las 6:50 y las 7:10, para desarrollar el tema. El tiempo se va muy rápido. Yo les invito y las invito a que utilicen la opción del chat para ir haciendo sus preguntas. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para hacer preguntas con respecto al tema. Sin embargo, es de mi preferencia que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguno de ustedes tiene alguna pregunta, que por favor aproveche el chat que está en la parte inferior de la ventana de Zoom para que puedan hacer una pregunta y que no pasen mucho tiempo y no avanzar mucho sin pues trabajar con con la pregunta. Yo prefiero hacerlo lo más rápido posible para no dejar la duda pendiente y así no alejarnos de el área que estábamos tocando en ese momento. Entonces,
por favor, utilicen el chat y ahí después al final de todas formas tenemos esta sesión de preguntas. La resolución de conflictos es probablemente una de las habilidades interpersonales en el campo profesional más importantes que podríamos desarrollar. No hay una forma de aprenderlo de una sola vez y aplicarlo a la perfección en todas las situaciones. Como todas las habilidades interpersonales, el liderazgo, la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, el mismo la gestión o la resolución de conflictos, requiere un desarrollo a través del tiempo. Hoy lo que vamos a trabajar son algunos aspectos bastante fundamentales para ir construyendo el desarrollo de estas habilidades y competencias, porque de alguna u otra forma involucra comunicación, negociación, inteligencia emocional, tanto si nos vemos involucrados en un conflicto como si nos vemos en la posición de gestionarlo, resolverlo o por lo menos tratarlo de una forma productiva. Eh, el primer bloque es, vamos a definir qué es conflicto, la naturaleza y tipos de conflicto y las etapas del conflicto. Posteriormente, en el bloque número 2, vamos a hablar sobre las percepciones y las emociones, que es un tema bastante importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la percepción de una situación, de las emociones que nos genera una situación y cómo diferenciar y cómo gestionarlas en dos o más partes que se están encontrando en algún conflicto o en alguna diferencia. La comunicación, efectivamente, y la escucha activa a la hora de estar principalmente gestionando la resolución del conflicto. Después vamos a tener el receso de los 20 minutos de pausa. Mi intención es en punto darlo a las 6:50 y después seguiríamos con el bloque 3 que serían los estilos de manejo, la negociación, la mediación y finalizar con el bloque número 4 que serían los modelos de resolución, la construcción de acuerdos y la cultura de paz para dar paso a las preguntas. Eh, es sumamente importante que, si bien es cierto, estos temas pueden tratarse de una forma muy teórica, responde a uno, el estilo de liderazgo o la posición que tengamos en una situación dada con una resolución de conflictos. ¿Cuál es el ambiente en el que lo estamos desarrollando? Y esta charla está enfocada desde hacia ambientes de trabajo, en donde de alguna u otra forma ya sea por recursos humanos o por políticas y procedimientos, está normado este tipo de situación. Debería un departamento de recursos humanos y en la formación de las jefaturas, las gerencias y los líderes de la organización, tener determinados lineamientos para poder llegar a la resolución de conflictos. Sin embargo, eso es una base para que dependiendo de la organización en la que trabajemos, tengamos unos límites de acción con respecto a lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. En algunas organizaciones podemos involucrarnos más, podemos involucrarnos menos, pero lo que vamos a hablar el día de hoy es la base fundamental de lo que es el tema. Más allá de lo que podríamos accionar como gerentes, líderes de equipo eh, o jefes, es lo que nos permitiría a la organización llevar a cabo. Ahorita vamos a mencionar qué es el conflicto, es muy importante. Una diferencia de opinión no es necesariamente un conflicto, o sea, las de la naturaleza, tipos y etapas. Una diferencia de opinión, dos personas que piensen diferente o que tengan un estilo de trabajo diferente, no necesariamente representa una situación latente de conflicto, simplemente son personas que tienen puntos de vista, opiniones, formas de trabajar y diferentes
aspectos de su personalidad, de su forma de actuar y demás aspectos individuales que hacen que tengan sus diferencias. Sin embargo, el tener sus diferencias no necesariamente va a dificultar sus relaciones, ni necesariamente va a representar un conflicto latente cuando tengan que trabajar en equipo o tengan que trabajar en alguna eh, tarea de la organización o que compende a sus trabajos. Al igual como dos personas que tienen opiniones, criterios, formas de trabajar muy parecidos, no significa que van a congeniar al 100% y que no vayan a tener algún tipo de conflicto, a pesar de que uno podría suponer, y esto es un error, el suponer que porque dos personas se llevan bien van a trabajar bien. Entonces, ¿qué es importante en este punto? El conflicto es una situación en que dos o más personas perciben que sus objetivos, sus necesidades, valores o intereses son incompatibles, generando tensión y la necesidad de una respuesta. En otras palabras, si yo busco A y otra persona busca B y en nuestra relación laboral vamos a tener una tensión o una situación que genera un conflicto ya definido y uno, la persona A no quiere su objetivo A, pero la persona B no quiere el objetivo A, quiere el objetivo B. Y ambas no necesariamente van a poder obtener lo que quieren, lo que necesitan, sus objetivos, o están en una situación en donde se comprometen sus intereses o sus valores y necesitan una respuesta de qué es lo que va a suceder a partir de este conflicto y cómo solucionarlo. Aquí es donde eh, es importante mencionar que siempre, cuando tengamos un grupo de personas y principalmente un equipo de personas, la diferencia en un grupo es un grupo no interactúa para lograr objetivos. Un equipo de trabajo sí interactúa. Todas las personas que forman parte de un equipo de trabajo son necesarias para alcanzar las metas y objetivos del equipo. Normalmente, los conflictos podrían considerarse más frecuentes cuando la gente colabora, las personas colaboran. ¿Por qué? Porque aquí es donde empezamos a ver cómo las formas de comunicación, las formas de relacionarse, los estilos de trabajo, los intereses personales y profesionales entran en juego y pueden entrar en conflicto en cómo hacer las cosas, la perspectiva desde la que se realizan las acciones y diferentes puntos y diferentes perspectivas que podrían tener las personas. Nuevamente, el hecho de que las personas estén en grupo o en equipo no significa que se va a generar un conflicto. Las diferencias personales tampoco garantizan que va a suceder un conflicto. Y perfectamente un equipo de trabajo que se lleva muy bien puede presentar en algún momento un conflicto más allá de las buenas relaciones que podrían tener tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eh, el conflicto siempre es una posibilidad y eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. Mm, mm, el conflicto no es bueno ni malo. Lo que es positivo o no positivo es la forma en la que se aborda el conflicto y los resultados o las resoluciones que podemos tener a raíz de el conflicto que se está dando. Inclusive el conflicto, aunque parezca contradictorio, podría resultar inclusive muy productivo para la generación de ideas, para la exposición de diferentes puntos de vista, de diferentes posiciones, o más bien exacerbar las diferencias, separar a un equipo de trabajo o inclusive dañar la relación personal que podrían, personal y o profesional que podrían tener dos o más personas. Inclusive,
Y de experiencia personal, les comento que yo una vez tuve la experiencia de trabajar en un departamento en donde un equipo literalmente tenía dos bandos, por decir, y eran dos colores, por este momento no recuerdo cuáles eran los colores, pero por decirlo así, era el equipo amarillo, el equipo amarillo y el equipo verde. Y cada uno defendía ciertas posiciones y era un equipo, un grupo de personas que representaban dos bandos separados dentro de un mismo grupo de trabajo, que encontraron puntos en común para aliarse, por decirlo de alguna forma, pero tenían una posición diferente a otro grupo de personas. En realidad, el conflicto es una realidad que es inherente a la vida humana, a la vida en sociedad, a la cultura y a las diferentes formas de trabajo. Corresponde mucho también a las culturas organizacionales que tenemos en las empresas en las que trabajamos, en el contexto histórico en el que estamos, en la educación o formación que tengamos, y puede pasar en cualquier momento, en cualquier organización, a diferentes niveles. Podríamos tener conflictos desde del equipo de trabajo con su líder de equipo o viceversa, dentro del equipo de trabajo entre sus participantes o desde la gerencia de la organización para los colaboradores o viceversa. El conflicto puede estar presente en todo momento y en todo espacio profesional. Es posible, sí. No necesariamente significa, y cuando hablamos de la palabra conflicto, no hablamos de violencia. No es un sinónimo de que cuando tenemos un conflicto, eh, necesariamente implica una cierto grado de hostilidad. Un conflicto simplemente podría ser que dos personas dejen de comunicarse entre ellas, ya sea necesario que se comuniquen entre ellas por trabajo o no, pero puede romper una vía de comunicación, puede entorpecer un proceso, pero no se está llevando a cabo un acto violento. Pero sigue siendo un conflicto. ¿Por qué? Porque ha dañado una relación profesional. Siguiendo con la perspectiva de que el conflicto no es ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo, puede, sin lugar a dudas, si es utilizado de la forma correcta, puede ser una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de cambio positivo. Si la situación es gestionada de la forma correcta para llegar a eso. Hay que tomar en cuenta que y es un tema, es un dicho que se utiliza de una forma muy frecuente, por lo menos en los espacios en los que yo me he desenvuelto, en hablar de las situaciones de ganar, ganar o ganar, perder. No necesariamente cuando hablamos de la resolución de un conflicto, ambas personas van a obtener lo que quieren. Podrían obtener una parte de lo que quieren o pueden ceder, y eso lo vamos a ver después, con sus intereses o con sus objetivos o con sus metas. El problema no es el conflicto, sino la forma en la que gestionamos. Porque perfectamente, si gestionamos de una forma errónea o no adecuada un conflicto, podríamos generar más separación, más diferencia y podríamos agravar más la situación y podría escalar a otras instancias, que también vamos a ver a qué tipo de instancias podríamos llegar con respecto a los conflictos. El que las personas tengan diferencias no es un problema, porque perfectamente y siempre yo he sido un defensor de esta idea, dos personas podrían tener una posición diferente con diferentes aspectos de su vida profesional, pero pueden colaborar perfectamente, porque al menos tienen un objetivo en común. El problema es cuando dos o más personas se encuentran en una situación en la cual existe una diferencia y la diferencia no se resuelve o no se gestiona de la forma más adecuada. Por ende, el conflicto podría seguir generando dificultades entre las relaciones de las personas
o podría agravarse. Y un mal manejo de una situación perfectamente puede llevar a que el conflicto pueda inclusive empeorar o extenderse. Que lo más recomendable es reconocer un conflicto lo más temprano posible para poder gestionarlo de la mejor forma, de la forma más preventiva, para poder reducir el daño que podría generar y más bien al final fortalecer las relaciones profesionales de las personas de nuestra organización. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un entendimiento de que a pesar de que hay una persona que piensa diferente que yo o que actúa diferente que yo, llego a tener un entendimiento de por qué eso es así y puedo encontrarme con la persona desde su punto de vista y decir, ok, no lo comparto, pero no lo comparto, pero lo entiendo. Y llegar a una base de respeto y poder continuar sin que se genere más consecuencias a raíz del conflicto. De hecho, y aunque parezca también contradictorio el hecho de que exista en una organización o en equipo de trabajo una ausencia total de conflicto, más bien podría ser un indicador de que hay represión, no hay armonía, la gente definitivamente no está comunicando las inconformidades que podría tener y definitivamente les digo, una de las teorías de trabajo en equipo más reconocidas, que es la de Tubman, define de hecho una etapa de conflicto como una etapa natural de la formación de un equipo de trabajo. Eh, Esta teoría, pues de finales de los años 70 del siglo pasado, entonces ya tiene algunos años. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con que el conflicto forma parte de la normalización de las relaciones de un equipo de trabajo, pero indudablemente cualquier equipo de trabajo tiene diferencias. En el campo de la gestión de proyectos, que es el área en la que yo más me desenvuelvo y me desenvuelvo día a día, una de las principales cosas que como gestor de proyectos tengo que tener muy claro es la resolución de conflictos a todo nivel. ¿Con quiénes trabajo? Los procesos, los clientes, proveedores, los objetivos y metas del proyecto, los objetivos y las metas de la implementación, los objetivos y metas del cliente. Trabajo desde una posición en la cual yo soy central para la articulación de diferentes partes para facilitar un servicio financiero. Pero todas estas personas que están involucradas en el proceso pueden generar un conflicto de acuerdo a las condiciones que tengan, los procedimientos que tienen que seguir. Yo tengo mis expectativas, las demás personas tienen las expectativas y hay que balancear. Todos, principalmente, sin importar que tengamos una posición de liderazgo, de gerencia o de liderazgo de equipo, también tenemos compañeros de trabajo que pueden estar haciendo lo mismo que nosotros, colaboramos en grupo o en equipo, y en cualquier momento podríamos llegar a tener alguna diferencia de cualquier índole. La paz en, o la estabilidad en las relaciones interpersonales, en el ambiente laboral, no es absoluta. Sin embargo, eso no significa que la gestión del conflicto no pueda, o la resolución de conflictos no pueda producir resultados positivos. ¿Cuáles son los tipos de conflicto? Bueno, por los actores. Eh, yo puedo tener conflictos internos en decisiones que necesito tomar de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mis metas, de acuerdo a mis objetivos, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis principios. Tengo que escoger entre dos cosas. Tengo que tomar decisiones financieras, decisiones de estudio, decisiones a nivel de salud y me encuentro con conflictos entre lo que quiero y lo que necesito, por ejemplo.
y tengo un conflicto interno de a qué le voy a, no puedo tener las dos cosas, entonces tengo que escoger entre una de las opciones. Pero quisiera tener las dos, pero no puedo tenerlas. Entonces tengo un conflicto de cuál es la priorización que voy a tener, qué es lo más importante para mí, qué es lo que más me aporta valor, el proceso de toma de decisiones que ejecutemos y escoger una, a pesar de que quisiéramos tener las dos, lo que quiero y lo que necesito. Que lo que quiero y lo que necesito en ocasiones no es lo mismo, porque puedo querer un automóvil para ir a mi trabajo, pero quisiera un modelo que puedo costear, pero no necesariamente me gusta tanto, pero hay otro que me gusta mucho, es de mi gusto y de mi preferencia, pero es más caro, no lo puedo costear. Pero ¿qué es lo que necesito? Llegar a mi trabajo, poderme desplazar, y lo que verdaderamente necesito es poder movilizarme en automóvil. ¿Qué es lo que necesito? Un medio para poderlo llevar a cabo. ¿Qué es lo más importante? Que pueda escoger la opción que esté a mi alcance y que me permita lograr mi objetivo. ¿Cuál sería? Ahí va el proceso de toma de decisiones, pero tengo un conflicto, lo que quiero y lo que necesito. También está el interpersonal, las relaciones interpersonales, la relación que puedo tener con las demás personas, siempre considerándolo desde el aspecto profesional. Las relaciones interpersonales profesionales están normadas por políticas y procedimientos, diferentes tipos de situaciones, están definidas y estructuradas dentro de, ojalá, el Departamento de Recursos Humanos que permite o no permite la mediación de la gerencia, líderes de equipo, etcétera, en la resolución de conflictos, la mediación o cómo trabajar las diferentes áreas de fricción o de roce o ya de conflicto entre dos o más personas. Ya tenemos también conflictos a nivel grupal, un grupo de personas, como lo hablé anteriormente, dentro de un equipo hay un grupo que mantiene una posición que es contraria a otro y que esto producía diferencias interpersonales entre varias personas. Era un grupo relativamente grande y eran dos bandos eh, grandes en realidad. También tenemos los conflictos organizacionales, partes de una organización que no tienen los mismos intereses, las mismas metas, no tienen las mismas estrategias. Está la gerencia, están los colaboradores, hay un nivel de desigualdad entre de poder y autoridad con el proceso de toma de decisiones, y también está el conflicto a nivel comunitario o de país, en donde ya hablamos de grupos de personas de un nivel muchísimo más grande que una organización o una empresa, ya a nivel social, en donde existen diferencias a nivel ideológico, político o de diferentes posturas. También los conflictos se pueden definir por datos, ciertos o no ciertos, que pueden llevar a tener posturas determinadas. Yo puedo tener una posición con una noticia de un evento nacional o internacional, verás o no verás, y eso me podría generar un conflicto con alguien que ve el mismo hecho y lo interpreta de una forma diferente. O ve el mismo hecho desde una perspectiva diferente, reportado de una perspectiva diferente, y se puede generar una diferencia de opinión. Están los intereses. Las personas indudablemente tienen diferentes intereses a nivel laboral. A algunos les interesa el crecimiento profesional, a otros les interesa ganar un mayor salario, a algunos les interesa ambas, a algunos les gustaría cambiar de trabajo, a algunos les gustaría mantenerse en su trabajo, entre otros. Una de las cuestiones más difíciles que tiene uno que gestionar en un equipo de trabajo en particular es que esté la gente alineada y los colaboradores y colaboradoras estén alineados
con el objetivo y las metas, por ejemplo, de un proyecto o del departamento con el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque podríamos presuponer que si tenemos un equipo de trabajo, todo el mundo tiene los mismos intereses. Y eso es una suposición muy generalista. Las personas podrían tener sus mismos intereses personales que los trasladan a sus intereses profesionales y que entran en conflicto inclusive en un ambiente en donde deberían colaborar hacia un objetivo en particular. Tenemos las cuestiones relacionales, en donde las diferentes personas por personalidad, por diferentes circunstancias a nivel personal, físico, emocional, tienden a relacionarse con las personas de una forma diferente. Y aquí no aplica el dicho, el famoso dicho de que es que así soy yo. Sin embargo, las personas tenemos ciertas afinidades con otras personas y también tenemos dificultades, dependiendo de nuestras condiciones, de relacionarnos con otras personas. También están las cuestiones estructurales. Por ejemplo, diferencias de poder. Una persona puede tener un problema con la autoridad y cualquier figura de autoridad, sin importar lo sana o tóxica que sea la relación de subordinación o de diferencia de poder, siempre la persona va a tener un conflicto o un problema con cualquier persona que represente una figura de autoridad. O siempre, o podría representarse también diferentes diferencias de interés de una parte de la estructural de la organización junto con otra, o inclusive diferentes partes de una organización, ventas, finanzas, mercadeo, producción, proyectos, cómo se relacionan y cómo también podrían ser los intereses, los objetivos, las formas de trabajar no compatibles que podrían llevar a un conflicto también, y también de valores. Los valores definen cómo, los valores y principios definen cómo actuamos. Lo que valoramos en relación con los valores, valoramos el respeto, valoramos la confianza, valoramos diferentes aspectos, y hay otras personas que podrían, dentro de nuestra organización, no valorar tanto algo que consideramos importante y a la hora de definir comportamientos entramos en conflicto. También viene por intensidad, un conflicto que está latente. Dos personas que se conoce que tienen una posición diferente, pero no han tenido la oportunidad de interactuar al nivel o con la frecuencia que lleve que un conflicto latente se convierta en un hecho. También está lo que está emergiendo, ¿verdad? Los conflictos no necesariamente explotan inmediatamente. Podrían haber algunos que sí, por diferencias muy radicales en la interacción de las personas, pero hay algunos tipos que van construyendo o que se van eh, generando como una bola de nieve a través del tiempo hasta que se convierte en algo que es o insostenible o que requiere una interacción inmediata. En ocasiones es posible ver y prever cómo una situación de conflicto puede estarse construyendo, y en ocasiones es una cuestión básicamente de sorpresa, en donde nos damos cuenta de que algo simplemente explotó, pero el camino ya venía definido desde el inicio del conflicto, venía desde ya un tiempo hacia atrás. Eh, ya es algo, o el conflicto ya manifiesto, ya sucedió, ya existe entre dos o más personas unas diferencias, roces, conflictos, y ya es una situación que requiere, ya cuando el conflicto existe, una adecuada gestión del mismo, lo que nos llama es a tratarlo. El conflicto, entre más se evada, entre más no se, entre más se tarde en no intervenirlo, va a ir creciendo. Ya es un hecho que el conflicto está
sucediendo está afectando no solamente las relaciones, sino la productividad y la comunicación y otros aspectos entre las personas y afecta el ambiente de trabajo, el ambiente de trabajo, un ambiente de trabajo no sano y podría afectar la productividad y los objetivos de la organización. Posteriormente, ya si no intervenimos en el proceso, no intervenimos en el conflicto y no buscamos una resolución, el mismo podría escalar y podría aumentar en intensidad, aumentar en los participantes, aumentar en las razones por las cuales existe un conflicto y empieza a desenvolverse ya en donde previas situaciones se traen al presente y se empiezan a conjuntar en que, dado el tiempo para recordar o dado el tiempo para sumar opiniones a una situación, el conflicto que tal vez en algún momento pueda haber sido algo pequeño, ya se convierte en algo muy grande. Y ya un conflicto que está en resolución. No está resuelto, pero está en proceso de resolución, que es que la intensidad, la magnitud, el daño se va reduciendo hasta que se cierre del todo. Y podemos también hablar de tipos de conflictos por sus resultados, ¿verdad? El que es destructivo, que es el que debemos evitar, que es daña las relaciones y los resultados, o el constructivo, que es genera aprendizaje. Eh, yo tengo un dicho muy importante que es que si uno pierde, no necesariamente estamos hablando que ganar o perder, pero si uno pierde y no gana y no aprende, perdió doble. En un conflicto en donde puedo obtener mi objetivo, no significa que otra persona tiene que perder. Puede ser de que la otra persona sea en esta situación, pero si las dos personas no aprenden, el conflicto simplemente fue un juego de prioridades, de un momento en el que se tomó una decisión en donde una persona obtuvo mayoritariamente o la totalidad de lo que quería, otra tuvo que ceder y no se generó aprendizaje. Si en una resolución del conflicto no hay aprendizaje, no es productivo. Y debe ser un esfuerzo consciente el llevar a cabo la resolución de conflictos de una forma positiva, constructiva y que ambas partes a la cantidad de partes que estén interesadas aprendan, porque esto también sienta las bases para futuras situaciones que podrían evitarse gracias a este aprendizaje. De acuerdo al modelo de gas, con las etapas del conflicto, hablamos de una tensión latente. Alguna persona podría tener una forma de expresarse que no es compatible con la mía, tiene algunas posiciones eh, personales que no resultan compatibles con las mías, pero no se ha presentado en nuestro trabajo, en nuestra colaboración, eh, la oportunidad o no se ha presentado en hecho que eso produzca un problema o produzca un conflicto entre dos o más personas. Las diferencias existen y todos, absolutamente todos, podrían tener diferencias en alguna parte de sus valores, sus principios, las formas de trabajo, etcétera. Estas tal vez no se expresan abiertamente, pero están ahí. Podría existir una cierta incomodidad silenciosa, pero no se llega a un nivel de un conflicto. Ya escalamos un poquito más y ya lo que era tácito ahora se vuelve explícito. Ya se expresan las diferencias, ya hay acciones que resultan contrarias o no compatibles. La gente se atrinchera, las posiciones se endurecen y la comunicación empieza a dificultarse. Ya pasamos de ideas a la etapa número 3, que es ya los hechos consumados. Ya se actúa de una forma unilateral. Yo actúo sin considerar a la otra persona.
sin pensar en el otro o la otra persona. Ya aquí, de alguna u otra forma, ya se sostiene una posición y en el peor de los casos ya se empieza a buscar demostrar que el otro está mal, yo estoy bien y demostrar que yo tengo razón y la otra persona no tiene razón. Por ende, deberían hacerse las cosas como yo digo o como yo pienso que deberían hacerse. Y ya empieza a existir una fricción muchísimo más latente. Empieza aquí a buscar los aliados, quienes piensan como yo, quienes son similares a mi posición, y ya empieza a expandirse el proceso. Podría ser de que no se pase por esta etapa y solo pueden estar dos personas, pero aquí es donde hablamos de que si el conflicto no se trabaja lo más rápido posible, tiende a expandirse. Y como las personas somos comunicativas, buscamos a la persona que tal vez tengamos una relación más cercana en el trabajo, compartimos el conflicto y gano un aliado. O perfectamente podría ganar podría, esa persona que creí que podría ser mi aliado, más bien no comparten mi misma posición. Ya empiezan a existir ataques a la reputación, a la imagen, ataques a la persona, directos o indirectos, y ya el otro se convierte en el enemigo. Ya no es mi compañero de trabajo, ya no es el colaborador, ya no es el empleado, es el enemigo. Ya tiene empieza a tomar una connotación de que está en contra de mí de alguna u otra forma. Empiezan las amenazas, explícitas o no explícitas, en donde lo que se busca es yo gano, el otro pierde. Y esta es una posición que la resolución de conflictos busca no tener de buenas a primeras. La idea es que no exista una posición radical de que una parte en una balanza gane y la otra pierda. Y finalmente, es un término un poco drástico, la parte de destrucción, que es ya no es resolver, sino reducir, minimizar o de alguna u otra forma eliminar al oponente, ya sea que se vaya a la organización, que la situación no sea sostenible y que se tenga que tomar alguna acción disciplinaria, etcétera, o ya la misma situación genera efectos negativos sobre todos los participantes o alguno de los participantes en esta cuestión. ¿Cómo identificamos el conflicto de la forma más temprana posible? Y estos son los aspectos que debemos tomar en consideración. Cuando las personas empiezan a no hablar, la comunicación se vuelve escasa, la gente se evita, la gente es muy escueta, sí, no, gracias, hola, o inclusive tienen connotaciones pasivo-agresivas o agresivas inclusive. Empiezan las quejas, los rumores, los famosos rumores de pasillo o los malentendidos frecuentes. ¿Por qué? Porque la gente ya no escucha, sino que de alguna u otra forma ya cualquier cosa que diga la otra persona ya se considera como un aspecto molesto. La colaboración, perdón, se reduce y empiezan los comportamientos defensivos. También la gente busca eliminar o hay personas que son aversas al conflicto. Entonces, tiene una diferencia, pero no buscan de forma directa involucrarse en el conflicto, sino que más bien lo evaden o lo evitan. Eso normalmente lleva a las anteriores, principalmente a la no relación, al poco involucramiento y podrían darse errores porque ya no estoy colaborando con una persona que se necesita para un proceso, prefiero hacerlo yo por mí misma o por mí mismo y cometo errores porque estoy haciendo parte de un proceso que no conozco. Pero por tratar de evitar a una persona, me juego el chance de eh, llegar a esta situación. El ausentismo, tratar de evitar a la otra persona a toda costa, incluyendo ausentarse del trabajo o existe una baja en el desempeño debido a diferentes estrategias que, si por A o por B yo tengo que definitivamente interactuar con otra persona, pero por el otro lado no quiero, y esa persona es determinante para mi desempeño, van a existir falencias.
La formación de subgrupos o de bandos dentro de un equipo de organización, eso tiende a ser bastante común, lamentablemente, eh, principalmente para sentirse más acuerpados y por la identificación que podrían tener más de dos personas con respecto a una idea, una posición, un valor, un principio o simplemente porque en grupo también existe un pensamiento a nivel, y valga la redundancia, a nivel grupal que mueve al grupo hacia una cierta dirección, que se llama la mentalidad del grupo. Y empiezan a existir emociones intensas, la frustración, la ira, la tristeza con respecto a las situaciones que se están generando, porque el conflicto, bien que mal, no deja de ser incómodo. Pero, nuevamente, si no lo atacamos de una forma temprana, se vuelve recurrente y nuevamente empieza a afectar a la organización y el estado de ánimo de las personas. Inclusive aquellas que no necesariamente están involucradas en el conflicto, pero el ambiente laboral empieza a declinar por lo que está pasando por la relación de algunos compañeros o compañeras de trabajo. ¿Cuáles son las percepciones, las emociones y la comunicación en el conflicto? A veces lo que vemos no es todo lo que está sucediendo, porque las acciones, los mensajes podrían ser lo que vemos, pero el mundo interno de cada persona pertenece a cada persona a menos de que lo exprese. Lo que vemos de un conflicto, las posiciones declaradas, las palabras duras, las acciones visibles, son apenas la punta del iceberg. Debajo de la superficie, debajo de lo que estamos diciendo, se encuentran necesidades insatisfechas, valores amenazados o no apreciados, emociones no expresadas y experiencias pasadas. Recuerden que, lamentablemente, en algunas ocasiones nosotros no escogemos a nuestro equipo de trabajo, pero nuestro equipo de trabajo viene con una historia, viene con otros equipos de trabajo, otras gerencias, otros líderes de equipo, su experiencia personal, su formación. Y no es lo mismo cuando una persona está interactuando con un grupo de personas con las que ha trabajado durante más tiempo y se le cambia a un nuevo equipo de trabajo en un nuevo ambiente. Y mm, hay que ser claros. No necesariamente lo que comuniquemos cuenta toda la historia de lo que está sucediendo y no necesariamente es objetivo con respecto a la situación que estamos hablando. Hay dos dimensiones, lo que verdaderamente pasa y lo que las partes dicen o perciben que está pasando. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con las posiciones, los intereses y las necesidades. ¿Por qué? Porque yo puedo adoptar una cierta posición por necesidad. Por ejemplo, eh, a las empresas que les pagan a sus colaboradores en dólares. En este momento estamos sufriendo una situación muy dura con el tipo de cambio. Mi interés es, como colaborador de una empresa de ese tipo, que mi salario no se devalúe si gano en dólares. Trato de, y esa es mi posición, porque tengo una necesidad. Pero la organización también tiene sus posiciones y sus necesidades. Tal vez para la organización no es factible cambiar el modelo de compensación y beneficios simplemente por una situación que podría considerarse temporal. Esperemos. Y adopto una posición por la cual las personas dicen lo que quieren. ¿Qué es lo que yo quiero? Es una posición que tiende a ser rígida. Esto es lo que quiero. Yo quiero A y otra persona quiere B. Y A y B son rígidas y opuestas. Sin embargo, el interés es una razón que está detrás de la posición. Quiero A porque me beneficia positivamente. La otra persona quiere B porque es diferente y le beneficia económicamente, emocionalmente, o le permite tener un resultado que la posición A no tiene. El interés
suele ser más flexible y compatible, pero cuando ya tengo una posición, como también dice el dicho, me caso con la posición que tengo. La posición está respaldada por el interés. Si modifico el interés, puedo cambiar la posición, pero normalmente cuando tomo una posición, tomo una decisión con respecto a eh, cómo me estoy posicionando en una situación y ya eso se convierte literalmente como las piezas de ajedrez que están en la presentación. Tengo una posición, tengo un rango de acción y esto es lo que decido ser en este momento en una situación determinada. Pero también tengo las necesidades. Es un nivel más profundo. Mi posición y mi interés me dan seguridad, reconocimiento, pertenencia, autonomía y justicia. Mi posición es similar a la de otros. Eso me permite formar parte de un grupo de pertenencia. Me permite ser reconocido por la conducta que tengo, la moral que tengo, la ética que tengo y por ende esto me permite eh, ser reconocido de alguna u otra forma, ser beneficiado emocionalmente por la posición que tengo y respalda todavía más al interés. ¿Cuál es la clave aquí? La clave de la resolución es primero evaluar la posición, pasarla a los intereses y después verdaderamente ir a la necesidad. ¿Por qué yo necesito tener un interés determinado y por qué eso me lleva a tomar una posición determinada? Yo no ataco la posición porque la posición ya es fija. Con lo que yo puedo trabajar a nivel personal y a la hora de la resolución de conflictos es con la necesidad. Si puedo subsanar la necesidad, cambio fundamentalmente el comportamiento de una persona. Porque de alguna u otra forma, las personas tenemos gustos, preferencias y necesidades que fundamentan nuestras escogencias y por ende fundamentan nuestra conducta. Muy importante. ¿Cuáles son las barreras y los facilitadores en la comunicación? ¿Por qué? Porque no vamos a hablar en una resolución de conflicto en términos tan explícitos como cuál es su posición, cuál es su interés y cuál es su necesidad. Lo que buscamos es tratar estos temas de una forma efectiva y no tan rígida como esta estructura que acabamos de hablar. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de verificar posiciones, verificar intereses y verificar necesidades? Número uno y más importante, por favor no suponer, porque al suponer que pueden existir algún tipo de diferencias por opiniones políticas, opiniones religiosas, cultura, diferencias culturales, diferencias generacionales, podríamos atribuir simplemente a un aspecto muy general la diferencia entre dos personas. Estamos viendo una persona que es 20 o 30 años mayor que otra y definitivamente decimos, supongo que esto es por un problema generacional y no tiene nada que ver con una cuestión generacional. Las suposiciones, no solamente en esta parte, sino en todas, el suponer siempre en relaciones interpersonales es un error. Observar la presencia de lenguaje que acusa, acusatorio. Es que usted siempre, es que lo que hace usted es esto, es que usted siempre reacciona de esta forma. La señalización, tanto física como verbal, de atacar a la persona y no al comportamiento. Eh, una escucha reactiva en donde yo escucho para defenderme o para tomar una posición ofensiva con respecto a lo que estoy escuchando, no para comprender. Entonces las dos partes expresan sus posiciones, pero no llegan a una resolución. Simplemente esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, y la otra persona es, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, y las personas no llegan a comprenderse. Cuando existe una posición defensiva con respecto a la retroalimentación o a la realimentación, el famoso feedback, cuando una persona trata de darle realimentación a otra y la otra persona simplemente no lo escucha, no lo toma o lo ignora completamente, o ni siquiera le da una oportunidad a la persona para poder
eh, es expresar lo que está experimentando en un momento dado. Los mensajes se vuelven ambiguos, los mensajes se vuelven indirectos o pasivo-agresivos. Entonces la comunicación debe ser directa y eh, diferencias culturales no reconocidas, inclusive dentro de un mismo país. Aquí entramos con las cuestiones de generalización con respecto a las generaciones, que curiosamente en este momento en particular en la historia estamos con cuatro generaciones, tres o cuatro generaciones de trabajo, que de hecho la generación Z o alfa es la que está entrando al, al trabajo. Entonces tenemos a la generación X, a los millennials, a los Z y a los que les continúan. Si no recuerdo, si mal no recuerdo, son cuatro. Estamos hablando de cuatro generaciones que quieren formas diferentes de ver el trabajo, de ver los objetivos de vida, objetivos profesionales, etc. Y ahora viene lo contrario, que es los facilitadores del diálogo. En vez de centrarme en la otra persona, perdón, es que desde este lado, centrarme en el otro, me concentro en yo lo que siento, yo lo que pienso, en vez de atacar, es exponer mi posición. Las preguntas son abiertas y hay una curiosidad genuina de que, ok, tratemos de encontrar un territorio en común o tratemos de comprender por qué usted piensa, por qué usted tiene la posición que tiene, cuál es nuevamente su interés y cuáles son sus necesidades. Y este es mi interés, esta es mi posición y esta es mi necesidad. Pero estoy abierto al diálogo, estoy abierto a conversar, y se busca, ya sea facilitado o entre las dos personas, la comprensión de por qué la otra persona está actuando o expresándose de una forma conflictiva en relación a mi persona. Se busca ver y clarificar por medio de la comprobación de la comprensión y el parafraseo, que es muy común en servicio al cliente, cuando uno le mencionan un problema y uno tiende a parafrasearlo de vuelta. Me pasaba mucho cuando trabajaba en soporte técnico y la persona me decía, bueno, es que no me puedo conectar a internet de forma inalámbrica, entonces uno dice, ok, para verificar, en este momento usted tiene una conexión de internet activa en su casa, inalámbrica, pero su computadora no se está conectando. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ok, tengo claro cuál es el punto de partida. Validar emocionalmente. Esté yo de acuerdo o no con con la reacción emocional de una persona, la valido. La comprendo, no la comparto nuevamente. El hecho de resolver un conflicto no significa que yo comprendo y comparto a partir de algún momento las emociones de una persona, porque una persona puede reaccionar de una forma desproporcionada a una situación. Puedo entender que una persona se sienta molesta, no por una situación que le resulte incómoda, pero eso no lleva a que yo tenga que aceptar una falta de respeto o una comunicación no profesional o agresiva. El lenguaje empieza a ser descriptivo, pero no se emiten juicios de valor. Eso está mal, esto está bien, no estoy de acuerdo, esto no es positivo, esto es negativo, etcétera. Y buscando los silencios que dan el espacio para eh, reflexionar. No todo tiene que ser diálogo. Eh, tenemos que, para poder comprender, tenemos, y es lo más importante, sin comunicación activa, sin comprensión, no hay resolución de conflicto. Entonces, la atención física, si yo en este momento estuviera hablándoles a ustedes y estuviera viendo para la derecha y no estuviera hablando para la cámara, este lenguaje físico, y como si yo estuviera hablándole a otra persona, y cuando yo estoy de forma presencial, hago este tipo de ejercicio. Llamo a una persona y empiezo a hacerle preguntas y veo para otro lado. Mi lenguaje físico es un lenguaje que no demuestra que estoy poniendo atención. Y a pesar de que es un ejercicio no real, incomoda a la otra persona.
porque la otra persona está esperando que de alguna otra forma, a pesar de que es una simulación, se le ponga atención. Entonces, el contacto visual, la postura abierta, la ausencia de distracciones, el cuerpo comunica interés. La comprensión del contenido, o sea, qué es lo que verdaderamente la persona me está diciendo. No solo las palabras, sino lo que se puede leer entre líneas, confirmándolo, no supongamos nuevamente, y tratar de obtener el significado completo. Ir verdaderamente a la intención. Nosotros podríamos tener una muy buena intención y utilizar un discurso completamente disonante con el mensaje que queremos dar, y la persona no tuvo clara nuestra intención, recibió un mensaje incorrecto y esto más bien empeoró la situación. El reconocimiento emocional, entender e identificar que el enojo de la otra persona es tan válido como el mío. La frustración de la otra persona es tan válida como la mía. Mi posición no es buena ni mala, ni la posición de la otra persona es buena ni mala, es diferente. Utilizar nuevamente el parafraseo para la comprensión de que verdaderamente estamos en sintonía de lo que estamos hablando. Me preguntas clarificadoras, no me queda claro este aspecto, no me queda claro el otro aspecto, y evitar los juicios anticipados. Estar a la defensiva es muy frecuente, no es productivo. Y en medio de la situación, emitir un juicio de valor no ayuda a la situación. Para no retrasar más el receso, son las 7:07. Vamos a regresar dentro de 20 minutos, que serían a las 27, 7:27, para continuar con la segunda parte de la charla y las preguntas. Recuerden que, por favor, tienen el espacio del chat para poder hacer sus preguntas. Entonces, nos vemos en 20 minutos. Muchas gracias. Ok, regresamos para la segunda parte de la charla del día de hoy. Quería eh, hacer un énfasis acá. Y los conflictos interpersonales pueden producir mucha frustración, emociones encontradas, enojo, incomodidad. Sin embargo, eh, desde nuestra postura de ya sea mediadores, líderes de grupo en los cuales nos toca, nos corresponde como parte de nuestra labor, inclusive como gestores de proyectos, como en mi caso, eh, siempre es importante abordar este tipo de situaciones cuando las personas están en un estado emocional estable y no estén emocionalmente muy afectadas, ya sea por alguna reacción emocional muy fuerte, que podría resultar en lo que se denomina un arresto de la amígdala, que es si existe alguna situación de temor, de miedo, de ansiedad, pues la persona ya no va a reaccionar de una forma racional, sino que va a reaccionar desde la huida, la defensa, o una reacción ya más psicofisiológica más que cognitiva. ¿Por qué? Porque el arresto de la amígdala ya lo que busca es la autopreservación, y si una persona en una situación muy particular siente amenazada su estabilidad laboral, su trabajo, posibles consecuencias, etcétera, dependiendo de las personas, podrían tener unas reacciones muy fuertes hacia enfrentar o conciliar un conflicto. Entonces, definitivamente no es recomendable abordar una situación de estas con alguna o más de las partes en un momento vulnerable para una persona, en donde esté con un malestar a partir de alguna situación que se está generando a nivel de diferencias o de un conflicto ya manifiesto. Y bajo ninguna circunstancia en un ambiente laboral la violencia es aceptada.
No conozco ninguna organización que acepte esto como ni siquiera como una posibilidad, aunque, aunque digamos que sea muy entre comillas justificado, pero una reacción violenta, poco profesional dentro del trabajo, no, a pesar de que exista una disconformidad, exista un desacuerdo profundo entre dos o más personas, eso no da cabida a ningún acto violento, ningún acto agresivo, eh, de ninguna naturaleza, ni verbal, ni físico, ni una combinación de ambos. Eh, El conflicto primeramente debe darse dentro de un marco de comunicación no violenta y mantenerse dentro de ese marco de comunicación no violenta en cualquier momento en el donde se pase de una situación normal, de una conversación que se está sobrellevando como cualquier otra, buscando una solución. En el momento en que ese límite se sobrepase, la situación ya no va a ser productiva ni para la persona que está generando esta situación anómala, ni para la otra persona o las otras personas que están formando parte de este hecho. Así que en ocasiones hay que dejar pasar algún tiempo prudencial para que los estados emocionales de las personas se estabilicen y así entrar en un proceso voluntario, que esto sí es muy importante, voluntario con respecto a la resolución del conflicto. Eh, las personas tienen que estar de acuerdo de alguna otra forma, bueno, de alguna otra forma no, las personas tienen que estar de acuerdo tácitamente en en la búsqueda de la resolución del conflicto. ¿Por qué? Porque es un asunto que a la hora de involucrar valores, principios, formas de trabajo, situaciones personales, es una situación que toca nuestra individualidad, toca nuestra persona y puede tener diferentes ramificaciones dentro de nuestra parte emocional, nuestra parte física, combinación de ambas, etcétera. Entonces, la resolución del conflicto es algo de hecho que no debe tomarse a la ligera y que lo que busca es eh, basándonos en la comunicación no violenta, facilitar la conexión y la resolución de conflictos. Tiene cuatro aspectos importantes, que es la observación, qué estoy observando, qué es lo que me genera, qué sentimiento me genera la situación, cuál es la necesidad que no se está subsanando por respecto a una situación y cuál es la petición. Por ejemplo, si yo tengo un compañero de trabajo que siempre llega tarde a las reuniones de planificación de eh, las labores del día, yo estoy observando como líder de equipo que esta persona frecuentemente y lo más objetivamente posible, 9 de 10, 7 de 10, 8 de 10 ocasiones, se conecta tarde a las reuniones o no llega físicamente a la sala de reunión a tiempo. La reunión es formal, está agendada, se ha comunicado frecuentemente de que la reunión es de asistencia obligatoria y todas las personas deberían estar a la hora acordada. Sin embargo, esta persona siempre llega tarde. Y hablamos de una tardía de 5 o 10 minutos normalmente, en donde se retrasa la reunión o se empieza sin la persona y ya hay una disrupción en la actividad. Eso es lo que yo observo. ¿Esto qué me genera? Me genera disconformidad porque ya se ha comunicado, ya se le ha dicho a la persona eh, sobre sus llegadas tardías. Se le ha dejado claro de que la importancia de su presencia temprana o a tiempo, y esto
me genera eh, frustración. Y aquí estoy centrado en mí. ¿Qué observo y qué me hace sentir? Me hace sentir de que la persona no le está dando la importancia a la reunión que debería dar. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que necesitamos que la persona esté a tiempo para no atrasar la reunión, para poder hacer el proceso de toma de decisiones de forma oportuna, no alargar la reunión y poder llegar a los acuerdos o a la toma de decisiones que se necesita para la reunión y para el trabajo del día. ¿Y qué es lo que se pide? Se pide que, por favor, a partir de ese momento la persona llegue a tiempo a la reunión. Aquí tenemos un marco muy simple, eh, no ataca a la persona, pero hay un hecho objetivo de lo que yo estoy observando con respecto a una normativa, una política, una acción, un hecho, una forma de comunicación que estoy observando que me hace, y aquí me centro en mi persona, que me hace sentirme de una determinada forma. Hay una necesidad que tengo yo de que si una persona expresa algo que me hace sentirme insegura, me ataca personalmente, ataca mi trabajo sin fundamento, etcétera. Eso debe comunicarse de una forma clara, lo más al punto posible, y pedir que, por favor, ciertos comentarios, ciertas acciones, evitarlos a partir de ese momento. Hay que ser lo más claro, lo más transparente posible. Mi sentimiento es válido con respecto a la situación, tiene que ser proporcional a la situación también. Eso no necesariamente significa que todos los sentimientos son válidos de acuerdo a la situación, ¿verdad? Puedo sentirme molesto, pero una cosa es que me sienta molesto y otra cosa es que me sienta excesivamente furioso con respecto a la situación. Tan profesional tiene que ser la persona a la hora de recibir desde su lado la comunicación no violenta y la realimentación, como yo de ser lo más objetivo y centrarme en las acciones, no en la persona, porque las personas cometen errores y eso es, todos pasamos por situaciones en donde, como lo mencioné anteriormente, tuvimos una intención que no supimos comunicar de una forma clara. Y una persona entendió el mensaje de una forma absolutamente contraria de lo cual era mi intención. Y si llega un malentendido, que con este tipo de situación se puede aclarar, con este tipo de modelo se puede aclarar y podemos seguir adelante. Ah, ok, es que no me supe explicar bien, esto era lo que intentaba decir, eh, procuraré que haya una coherencia entre lo que quiero decir y la forma en la que estoy eh, comunicándome, porque los mensajes deben adaptarse a la audiencia, no al revés, y continuar con el aprendizaje a ambas partes. La otra persona sabe que no hubo una intención necesariamente de producir algún daño o alguna incomodidad o algún roce con el mensaje y se continúa. Y también hay que dejar ir las cosas. Eso no lo controlamos, pero formalmente el conflicto se cierra y si la persona pues no lo deja ir, ya eso es como cada persona pues sobrelleva, y creo que de alguna u otra forma todos hemos sido ofendidos por alguna situación o lamentablemente hemos incurrido en algún error en donde hemos involucrado a otra persona o afectado a otra persona. Es importante siempre describir los hechos sin evaluar o interpretar. Llegar tarde, ya por sí solo, sabemos de que las reuniones hay que estar puntuales, eh, pero no es decir, es yo veo que y está mal que usted llegue tarde. No, es la reunión es a las 8 de la mañana todos los martes, miércoles y viernes y usted
frecuentemente, podríamos decir 7, 8 de 10 reuniones, llega 10 minutos tarde. No interpreto, digo lo que está sucediendo, me expreso de cómo me hace sentir, me siento, me centro en mi persona, explico la necesidad de identificar qué es lo que se necesita hacer, en este caso nuevamente con mi persona o con la situación que se está enfrentando, y después hacer una petición concreta, específica y negociar. En este caso, cuáles son las posibilidades de estar en el futuro o qué es lo que está sucediendo, de que por qué eh, la persona pues llega tarde, y si hay que hacer algún tipo de algo que no se ha comunicado, dar el espacio para que se pueda hacer algún tipo de acomodo, etcétera. Porque no necesariamente significa que la persona llega tarde simplemente porque no considera importante la reunión. Es que puede haber una situación que le previene para llegar a tiempo ¿Cuáles son los 5 tipos de manejo de conflictos? Estos basados en Thomas y en Killman. Hay 5 estilos para manejar el conflicto que producen un resultado determinado. Por ejemplo, está el competir, el colaborar, el comprometerse, el evitar y el acomodar. El competir es, tenemos una alta asertividad, una baja comparación. ¿Qué es lo que se busca? Ganar. Tengo dos partes que lo que buscan es algún beneficio. Y yo quiero ganar y la otra persona también quiere ganar o no quieren perder. Esto es útil cuando hay emergencias o cuando hay valores que no son negociables. Eh, yo tengo un valor muy fuerte con respecto a decir siempre la verdad. Y hay otra persona que considera que de vez en cuando en los negocios es permitido mentir y no lo ve como un aspecto negativo. Las dos personas buscan, por ejemplo, ambas trabajan en ventas. Una persona se da cuenta que la otra está utilizando lo que se llaman mentiras blancas para poder aumentar sus ventas, y yo soy completamente transparente en mis ventas y veo que no es justa la competencia eh, basada en mentiritas blancas para obtener más ventas. Los dos queremos ganar, los dos queremos el bono por máximo de ventas. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? ¿Cómo resolvemos el conflicto? Aquí entendemos que debemos comprender por qué se están dando ambas situaciones y hay una baja cooperación. Básicamente estas dos posiciones están encontradas, quieren un objetivo y lo están tratando de lograr de maneras diferentes. Está la colaboración, que es la alta asertividad, y la alta colaboración, que es buscar una solución que satisfaga a ambas partes o a las partes involucradas. Es importante cuando el tema del que estamos hablando y la relación entre las personas es importante. Por ejemplo, este tema de las reuniones. Y extendámoslo, es una reunión de planificación que tenemos cada 2 semanas para planificar el trabajo de las próximas 2 semanas. Pues estamos trabajando en gestión ágil de proyectos y hay un grupo de personas que eh, frecuentemente llega tarde a las reuniones de planificación, lo que hace que las reuniones de planificación sean poco efectivas. Pero desde el punto de vista ágil, la colaboración es importante, la relación entre las personas, la colaboración, la comunicación, el aprendizaje mutuo es muy importante. Si las reuniones de planificación no tienen un efecto positivo, no podemos llevar a cabo el trabajo de las próximas 2 semanas de forma efectiva. Entonces necesitamos comprender por qué se está dando esta situación
y necesitamos que la gente colabore para poder resolver la situación. ¿Por qué? Porque es en beneficio de todos y todas las personas que la situación se resuelva en la totalidad de la situación y no socavando y más bien fortaleciendo las relaciones entre las personas. También está el compromiso, que requiere la asertividad y cooperación medias. Cada parte cede un poco. Y esto es útil como en una situación temporal, en la cual eh, hay en negociación, principalmente cuando no necesariamente existe un conflicto, pero sí existe una situación de negociación en donde yo busco, por ejemplo, el mejor precio para obtener un bien y la persona que me está vendiendo quiere también eh, ganar la venta, pero quiere también su margen de ganancia, ambas partes determinan qué tanto pueden ceder en qué, cuánto puedo pagar yo y, por ejemplo, como comprador y cuánto la persona que me está vendiendo puede aceptar menos dinero acomodando a la otra parte que quiere tal vez un precio más bajo. Aquí, en este tipo de situaciones, en donde ambas partes no pueden obtener lo que quieren, pero se puede llegar a un compromiso de ceder en ambas posiciones, es ganar, ganar con un cierto porcentaje de pérdida, que no se considera una pérdida, sino el ceder su posición. Por ejemplo, los empleados quieren un aumento de salario de un X porcentaje por la situación de la devaluación del dólar. Y la empresa dice, ok, no les vamos a dar un aumento de salario, pero les vamos a dar un bono de tanto, mientras la situación se estabiliza. Los empleados lo que querían era un aumento de salario. No van a obtener un aumento de salario, pero sí temporalmente una compensación para subsanar un poco la devaluación del dólar con respecto a ganar en dólares y pagar en colones. Ambas partes se dieron un poco porque la organización no quería dar aumentos. Evitar que aquí ya vamos a una acción evasiva que no resuelve y es baja asertividad, baja comunicación. Lo que hago es que postergo la resolución del conflicto o me retiro, no resuelvo y lo que hago es evitar a la persona, evitar la situación, evitar el medio en el que se producen las inconformidades y es útil si el tema no es importante o no hay necesidad de calmar la situación. En este caso, simplemente lo que se busca es no dar la posibilidad de que se entre en conflicto y el tema en realidad no es importante. Eh, por ejemplo, nunca se me olvida un ejemplo de un ejercicio de liderazgo en el cual me hicieron una pregunta. Yo como líder tengo dos personas que hay una persona que come en el cubículo durante su hora de almuerzo y siempre lleva un tipo de comida que le gusta mucho, que a otra persona no le gusta cómo huele. Y la persona que está trabajando dice, es que esta persona, tras de que está comiendo en el cubículo, lleva comida que a mí no me gusta cómo huele. Alguno de los dos aquí podría evitar la situación. Cuando venga la persona con la comida, me puedo retirar si es que tengo la posibilidad, o la otra persona podría no comer en el cubículo, sino comer en la cafetería de la empresa, por ejemplo, o en algún lugar designado. Y se evita la situación. O acomodar, en donde aquí tenemos baja asertividad y alta cooperación, que aquí se cede a las necesidades del otro. Yo no obtengo lo que quiero, como por ejemplo en este ejemplo que acabo de darles, es, bueno, no me gusta, pero es que la persona no tiene la posibilidad de almorzar
en el lugar de comida porque no tiene tiempo, porque tiene reuniones a mediodía. A mí me sucede. Entonces, si la persona quiere comer a como a cierta hora, tiene que comer en el cubículo porque si no, no atiende la llamada y la llamada es importante, pero también tiene que comer, tiene que ir a almorzar. Entonces, ¿qué hace la otra persona? O me o cedo y ya trato de ignorar la situación lo más posible, o también puedo evitarle y sentarme en otro lado. Ningún estilo es universalmente correcto. Todo depende de la habilidad de poderlo llevar a cabo y según el contexto. Hay cosas en donde la gente no está dispuesta, las personas no están dispuestas a ceder en lo más mínimo. Yo quiero esto y esto es lo que quiero. Entonces el compromiso no está sobre la mesa. La colaboración tampoco está sobre la mesa. Entonces tenemos que ver con quiénes estamos trabajando, con quiénes estamos gestionando la resolución del conflicto y hacia dónde debemos llegar con eso. ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cómo usar cada estilo? Las decisiones urgentes, defensa de valores éticos. Cuando la relación es secundaria, ahí buscamos competir. Gana el mejor. Aquí, señores, ambos quieren el bono por las ventas más altas. Cada uno tiene su estilo. Veamos quién obtiene el mejor resultado. Esta persona hace las ventas de una forma determinada, la otra persona lo hace de una forma diferente. No entra en juego la relación. La empresa considera que las dos formas son permisibles, que gane el que tenga el mayor número. Puede haber disconformidad, sí, pero a la larga estamos compitiendo de acuerdo a lo que consideramos correcto o incorrecto. Colaborar cuando se tienen intereses legítimos y la relación es valiosa a largo plazo. En equipos de trabajo, esto es fundamental. El comprometerse es una solución provisional cuando el tiempo es limitado y ambas partes pueden ceder algo. Evitar es el problema es menor y lo que se busca es enfriar la temperatura emocional antes de dialogar. Ok, no venga a comer en el cubículo por una semana, 2 semanas o un mes, almuerzo en otra área y después vemos que podemos conciliar. Y acomodar es cuando se está equivocado, cuando el tema importa más al otro para construir confianza. Es, ok, la verdad es que no es tan determinante que usted venga a comer al cubículo, etcétera. Me molesta un poco, pero la verdad no es tan importante como para hacer todo un drama alrededor de esto, entonces acomodo. La negociación es la principal herramienta de resolución. ¿Qué es la negociación? Como lo ocupamos, como lo acabamos de hablar, de alguna otra forma, las 5 formas de abordar los estilos nos llevan a diferentes tipos de negociación. La negociación debería ser la primera línea de acción en donde buscamos un proceso de comunicación entre partes que buscan un acuerdo mutuamente aceptable. Negociamos dentro de los límites de lo que las personas buscan ceder o no ceder. El problema es cuando las personas no quieren ceder del todo, que ahí ya tenemos una imposibilidad y tenemos una barrera. La negociación debe ser siempre directa. Las personas involucradas son las que son los actores de la negociación. Es voluntaria y controlada por las partes. Ambas partes negocian. Es muy diferente cuando ya tenemos un mediador en donde es el mediador el que ambas personas presentan su caso y se toma una decisión. Están los tipos que es la distributiva, ¿verdad? Perder, ganar, ganar, perder. O la integrativa, que es la que deberíamos buscar más, en donde es crear valor, que es ganar, ganar. No siempre es posible ganar, ganar, y no siempre alguien tiene que perder. Sin embargo, no siempre también ambas partes pueden obtener necesariamente lo que quieren, pueden tener algo de lo que quieren, cediendo un poco, como lo vimos anteriormente. Negociar requiere preparación,
Comunicación asertiva, no violenta, evidentemente, y orientación hacia los intereses, no posiciones. ¿Qué es lo que verdaderamente me interesa? La posición ya lo conocemos, pero ¿qué fundamenta la posición? Los intereses. ¿Qué fundamenta los intereses? Las necesidades. Lo importante aquí es que se cumplan con los intereses de ambas partes y preservar o mejorar la relación. Aquí no es el fin justifica los medios. De hecho, casi que nunca el fin justifica los medios. O sea, es importante que la gente, en la medida de y los colaboradores, en la medida de lo posible, puedan tener sus diferencias, sí, pero eso no necesariamente tiene que afectar su relación profesional. La negociación basada en intereses es la persona, es la acción, no la persona, separar el problema de la persona. Recuerden que una persona en un momento dado puede actuar de una forma incongruente con sus valores y sus principios y eso no significa una negación de los mismos, sino que en algún momento la persona puede cometer un error y es comprensible, no necesariamente aceptable, pero es comprensible cometer un error. Nuevamente, enfocarse en los intereses y no en las posiciones, porque si yo ya tengo una posición establecida y estoy llegando a un conflicto, es porque ya senté la trinchera en la cual estoy acomodado. ¿Qué hace mover mi posición? Mis intereses y mis necesidades. Buscar opciones de beneficio mutuo en la medida de lo posible y utilizar los criterios lo más objetivos posible. Si algo es valioso para mí, no es porque es subjetivamente valioso para mí, es porque verdaderamente es importante para mi persona. Y puedo expresarlo de una forma objetiva y puedo justificarlo. Es porque sí, el hecho de decir es que porque sí o porque simplemente me molesta, no es un argumento válido. Ya cuando buscamos, y esto es como para ir cerrando, la mejor alternativa a un acuerdo negociado es cuando ya tenemos una mediación en donde intentamos la resolución del conflicto, no se logró, buscamos una negociación, no se logró, vamos ahora a establecer una alternativa de acuerdo que básicamente se lleva a una zona de posible acuerdo en donde es un espacio en donde existe la presentación de los puntos de vista de ambas partes y se establece neutralmente la mediación en donde es un proceso nuevamente voluntario y confidencial en donde una tercera parte neutral, mediador, facilita el diálogo para que las personas puedan llegar a un acuerdo. Ya esto es muchísimo más formal y es un proceso en donde debe aceptarse lo que un mediador vaya a establecer con respecto a la situación. Tiene que ser voluntario, neutral definitivamente, el mediador tiene que ser imparcial, es confidencial y existe la autodeterminación de las partes, que ambas partes se establecen cuál es su posición y el por qué. No están forzadas a tomar una posición. ¿Cuándo se usa? Cuando ya definitivamente las personas no pueden comunicarse y no pueden llegar a un acuerdo o finalizar una negociación, sino que necesitan ya una persona que apoye el proceso, hay una carga emocional muy alta o hay una relación futura importante que debe preservarse por encima de todo y que no se puede darse el lujo de generar una disrupción en la relación. ¿Qué no es? No es un arbitraje, no es, el mediador no decide, no es terapia tampoco, no es un proceso judicial, sino que es el poder de decidir lo tienen las partes. Es un proceso de resolución de conflictos reforzado. Hay que prepararse por separado con cada parte para conocer fuertemente su posición, la apertura de ambas partes a participar en el proceso de mediación, en donde se establecen las reglas que se siguen y se establece un ambiente de seguridad y de respeto. Siempre debe serse profesional y de una forma no violenta.
Cada parte cuenta su versión. Como dice una canción de Phil Collins, siempre hay dos partes de una historia. Ambas pueden ser relativamente ciertas, pero hay también un hecho objetivo. Nuevamente, enfocado en intereses. Se buscan las opciones y se acuerda. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo precisamente por medio de esto, por medio de la facilitación del mediador. Ya aquí pasamos a modelos alternativos de resolución en donde hablamos de la mediación. Ya tenemos a esta persona que media entre dos personas o más, o dos partes o más. La conciliación, en donde ya pasamos de la mediación a conciliar, estar de acuerdo en una solución. Pasamos al arbitraje, en donde ya la conciliación no llegó, no tuvo un resultado y ya alguien debe tomar una decisión con respecto a la resolución del conflicto. Y finalmente, lo judicial, que sería un litigio. Entre más avancemos en el proceso entre mediación, conciliación, arbitraje y litigio, menos control tienen las partes sobre la decisión. Por ejemplo, si ya llega un litigio, es el juez el que decide. Si yo llego a un arbitraje, es el árbitro de la situación quien decide. Cuando yo estoy en la mediación, todavía las partes deciden que aceptan o no. Entre más a la derecha esté, o sea, desde la mediación hacia el litigio, es más formal, menos flexible y tiene un mayor costo relacional y económico. ¿Por qué? Porque vamos a juicio. Ya no nos logramos poner de acuerdo y aquí necesitamos saber quién tiene la razón. De acuerdo a la ley. Lo importante acá es preservar nuevamente las relaciones, reducir los costos, tanto para la organización como para las personas, y tener opciones más sostenibles. Cuando hablamos de organizaciones, familias o comunidades, estos métodos alternativos son los más recomendables porque minimizan los daños colaterales, básicamente. Es un buen acuerdo, y con esto voy cerrando, un acuerdo que es equitativo, reconoce y atiende los intereses legítimos de todas las partes, es eficiente, no malgasta recursos ni tiempo, es duradero, tiene mecanismos de seguimiento y revisión, o sea, no es que tomamos una decisión y ahí queda el asunto, sino que tiene una trascendencia a través del tiempo, es sostenible, no hay daño a terceros, ni a la organización ni al entorno. Es claro y específico. Esto es lo que se va a hacer. Se define específicamente cuáles son los siguientes pasos a seguir, compromisos concretos responsables, plazos y formas de verificación, y es restaurativo. Ambas partes quedan satisfechas en un mayor grado que si alguien perdiera o si alguien ganara. La cultura de paz, la prevención. La resolución de conflictos no solamente es una tarea o una técnica que tenemos que hacer como jefes o como líderes o como autoridades en nuestras organizaciones. Eso es una cultura. El llegar a un litigio ya tiene que ser la última opción en donde todos los recursos organizacionales fueron invertidos para que las personas pudieran ponerse de acuerdo de uno a uno o entre las diversas partes que están involucradas. Es importante generar inteligencia emocional a todo nivel de la organización, comunicación asertiva, pensamiento sistémico, no pensar que las partes de una persona están separadas, su parte emocional es separada de su parte cognitiva, ni que una gobierna más a la otra, sino que somos personas íntegras. Los líderes moderan la cultura, cómo reacciona la dirección ante un desacuerdo. La principal forma de que una organización nos demuestra cómo maneja el conflicto es cómo la misma gerencia maneja sus conflictos y los conflictos con los colaboradores y con la organización. Entre más temprano se detecten, se eviten o se gestionen los conflictos, existe mayor posibilidad de tener éxito con la resolución y más si verdaderamente se aplica la retroalimentación de una forma sana
Yo siempre he sido muy claro en que en la retroalimentación no se usan opiniones, se usan criterios. Y lamentablemente la retroalimentación en nuestro país es bastante mal utilizada. Es mi experiencia. Entonces, hay mucha desconformidad con respecto a la forma de dar retroalimentación y eso también genera roces o desconformidad. Y también tomar en cuenta de que existe la diversidad cultural, etaria, de formación, de experiencia, de educación, que pueden ser fuentes de conflicto, pero también pueden ser fuentes de innovación si se gestiona de una forma correcta. Ideas claves de la sesión de hoy. El conflicto es inevitable, no lo podemos evitar, ni en nuestra vida personal ni en nuestra vida profesional. Lo importante es gestionarlo de una forma positiva y constructiva. Vamos a los intereses, no a las posiciones. Atacar la posición es tirarle piedras a una pared. Trabajar con la parte de intereses es una parte más fundamental del actuar de la persona y tiene un efecto muchísimo más productivo porque vemos donde verdaderamente la persona está fundamentada. Las emociones son información, pero no son fundamento. Hay que reconocer y validar que una persona puede estar molesta y reconocerlo, no ignorarlo, para que la persona se sienta cómoda, no invalidada por su sentir, que también sería como un doble ataque. Tengo un conflicto y encima no se me respetan mis emociones, ni mis principios, ni mis valores. Entonces ya empezamos mal y recordar, escuchar es importante. Si yo escucho para responder, estoy alargando el conflicto. Hay estilos y herramientas como los que mencionamos anteriormente que nos dan una guía para negociar, para mediar, para ceder y para colaborar. Y la cultura de paz. Yo no genero una cultura de paz cuando estoy resolviendo el conflicto. El ambiente sano de trabajo es parte de la cultura de la organización. Quisiera dejarles este mensaje. El conflicto bien gestionado no destruye, revela. Revela necesidades ocultas, valores compartidos, oportunidades de crecimiento. La capacidad de sentarse ante alguien con quien diferimos y encontrar juntos un camino es quizás la habilidad, perdón, más humana que podemos cultivar. Sin comunicación, sin lenguaje, no podríamos construir sociedades, no podríamos construir cultura, no podríamos colaborar. El conflicto está, pero también tenemos las herramientas y los terrenos comunes para poder solventar las necesidades. Eh, Estas son las referencias, pues si ustedes quisieran explorar un poco más sobre los temas discutidos sobre esta sesión. No sé si alguien particularmente quisiera tiene alguna pregunta. Si no, en los próximos 2 meses vamos a tener otra charla con mi persona y les agradecería mucho si pudieran compartir ese espacio conmigo en el mes de mayo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrarnos como Colfar CR. Somos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.